¿El Doctor Darkness no hizo nada malo? Bienvenidos a otra emisión de la Banda Magnética. Con ustedes yo soy el Doctor Darkness y quiero comenzar con una pregunta. ¿Existe el destino o nosotros somos los que forjamos nuestro propio destino? Hoy hablaremos de un manga icónico que hace esta misma pregunta a la par de tocar una variedad de temas que son bastante relevantes a la experiencia humana, pues, aunque nos presenta un mundo ficticio, este está lleno de situaciones bastante reales y personajes muy bien construidos que son forzados a enfrentar algunos de los rincones más oscuros de la humanidad. Berserk de Kentaro Miura es una obra peculiar. Toca temas muy profundos que nos hablan de la condición humana y también nos habla sobre el sufrimiento, pero muy a diferencia de otros animes donde este ayuda a los personajes a crecer, creo que nos da otra perspectiva sobre lo que llamaríamos un desarrollo de personaje. En Berserk podemos ver a Guts como alguien implacable que no se rinde ante nada, quizá una de las mejores representaciones de la lucha del hombre contra el destino, pues su vida está marcada por la muerte. Nació de la muerte rodeado de cadáveres, pero en vez de morir vivió. Una y otra vez pese a que debió morir en muchas ocasiones, e incluso tras el eclipse, al ser dado como un sacrificio y quedar destinado a morir como tal, Guts luchó y no murió. Se enfrentó al mismo destino, caminó en contra de la corriente de un río de caos y persistió. Luchó porque es lo único que conoce, y vivió porque es su único instinto, sobrevivir. Pero aquel rasgo de una persona que no se detiene ante nada en realidad no es tan buena. Hasta ese momento Guts no había aprendido nada de su sufrimiento. En realidad, la infancia tan dolorosa de Guts no lo ha hecho alguien mejor, sino alguien que se aleja de las personas incapaz de formar vínculos hasta que se une a la banda del halcón. Allí Guts cambia, no por el dolor, sino por sus compañeros que se vuelven su familia, que le ayudan a destruir ese muro que ha construido a su alrededor y ver que ya no está solo. Mientras que antes Guts pensaba que su vida no tenía valor alguno, gracias a la banda del halcón y al ser el capitán descubre que ahora ellos dependen de él. Quizá puede derribar a 100 hombres solo, pero no pelea solo. Las vidas de sus compañeros están en sus manos, y solo pueden confiar tanto en él como él pueda confiar en ellos. Sus decisiones ya no solo lo afectan a él, sino al resto de soldados. Con el tiempo Guts aprende de sus camaradas y entonces llega el eclipse y lo destruye todo. Abre nuevas heridas y en cualquier otro manga este sería el desarrollo de personaje, pero no en Berserk, pues por el contrario hace que Guts caiga en una espiral de odio hasta un abismo muy oscuro. Por fuera se nos es presentado como alguien imparable, pero por dentro ha perdido parte de su humanidad. Esto nos es presentado en la forma de la bestia de las tinieblas que crece, a la par de la sed de venganza de Guts. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Guts no pelea porque sea un héroe, regresa a pelear porque es lo único que conoce. Lo hace porque es más fácil que reflexionar sobre lo que ha pasado. Por un lado, creo que se nos presenta a alguien sumamente deprimido, que por fuera parece seguir adelante, pero por dentro solo está evadiendo enfrentar la realidad. Vaya depresión de alta funcionalidad. Por otro lado, también se nos presenta a un hombre que se ha convertido en un monstruo, incluso peor que los apóstoles. Pues, realmente Guts no es tan distinto a estos. Mientras que aquellos apóstoles son personas que han sacrificado a otros para obtener lo que quieren, Guts se ha sacrificado a sí mismo para obtener lo que quiere y muy como los apóstoles. Lo que quiere no es algo bueno, es un deseo egoísta. En su caso, venganza. Creo que aplica muy bien aquella frase de Nietzsche: quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en uno. El sufrimiento no hizo crecer a Guts, lo rompió, pero es más bien con la llegada de gente como Isidro o Puck que Guts va creciendo porque ellos se vuelven su nueva familia. Le regresan el sentido a la vida de Guts, pues son gente por quien vale la pena vivir. Le recuerdan que si bien lo perdió todo en el eclipse, todavía sigue vivo. Todavía puede volver a pararse y continuar. Todavía tiene a Casca y ahora los tiene a ellos, y si sigue su camino de venganza, eventualmente ya no los tendrá a ellos. Ahora sí que se quedará solo, consumido por su propia ira. El dolor no lo llevará a nada más que a su propia destrucción, y esto es muy bien representado en la armadura Berserk que, si bien le permite seguir luchando a Guts, el costo es su propia vida y quizá más que eso. Eso no es poder, eso sería rendirse. Por el contrario, la verdadera fuerza recae en dejar atrás su pasado, abandonar su venganza y enfocarse en lo que tiene. Ese es el verdadero aprendizaje de Guts, pero como es Berserk las cosas no son tan simples, pues Griffith regresa y vuelve a destruirlo todo. A veces uno puede dejar el pasado atrás, pero el pasado no estará tan dispuesto de dejarte ir sin luchar.
Dicen que un héroe es tan bueno como su villano. Famosa es la frase de que Griffith no hizo nada malo. Si bien sus actos son maquiavélicos, desde un principio Griffith no nos engaña, se nos plantea como alguien dispuesto a todo por cumplir sus sueños. Muy literalmente todo. Y mientras que en otros animes esto sería digno de un protagonista destinado a la grandeza, en Berserk no se nos romantiza aquella idea. Para Griffith todos son meras herramientas, un medio para un fin, y cuando dice estar dispuesto a todo para alcanzar su sueño, lo dice muy en serio, se refiere a todo, incluso sacrificar la vida de los demás, lo cual termina ocurriendo en el eclipse como si de una profecía autocumplida se tratase. Para nadie debió ser una sorpresa que Griffith estuviera tan dispuesto a sacrificar a todos por una segunda oportunidad cuando estaba frente a la mano de Dios. Griffith simplemente fue fiel a sus principios, y es que para él incluso era una responsabilidad cumplir su sueño, pues no hacerlo implicaría que todas esas batallas, todos esos sacrificios, todas esas muertes habrían sido en vano. Sin embargo, pese a la imagen tan imperturbable que reflejaba Griffith jamás maduro, por eso no le bastó con recuperar su gloria. Ahora quería ver sufrir a quien culpaba de su dolor y de su caída, a Guts. Como un niño caprichoso, incapaz de importarle a alguien más que él mismo, tomó lo que creía era suyo y que además sabía lastimar a Guts, le hizo un acto imperdonable a Casca, alguien a quien de nuevo el dolor no fortaleció, sino por el contrario, rompió al punto de destruir su mente y dejarla en un estado catatónico. Esto nos lleva a una nueva frase: Griffith no ha sufrido lo suficiente. Yo creo que no se trata de si alguien ha sufrido lo suficiente, o como dirían, ha tenido su desarrollo de personaje, sino más bien de lo que ha sacado, o no de esto. Normalmente en otras obras se nos presenta el sufrimiento como una parte esencial en obtener un aprendizaje y crecer, pero aquí, especialmente con Griffith, se nos muestra que no necesariamente. A Griffith simplemente lo quebró, como ya dije, y en vez de sacar algo de esto, solo dio paso a que se convirtiera en un monstruo. Griffith podría sufrir más, pero si no aprende nada de esto no creo que lo haría alguien mejor. Simplemente se seguirá hundiendo en su propia oscuridad. Y tampoco creo que pueda aprender porque se ha alejado tanto de todos que no hay nadie quien le pueda ayudar a salir de su oscuridad. No porque no haya gente que esté dispuesta a ayudarle, sino porque él mismo se ha cerrado a todos. A veces la verdadera fortaleza no está en uno, sino en los demás de quienes podemos aprender y de quien nos podemos apoyar. Esto fue la Banda Magnética y yo soy el Dr. Darkness. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como la Banda Magnética, y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify, iHeartRadio, en Google Podcasts, o escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Repito, bandamagneticapodcast@gmail.com. Manténgase vengativos. Oh, esperen, creo que esa no era la lección.